Espero que todos estén bien del otro lado. Hoy voy a hablar, llegó el momento de hablar de uno y cero. Así de sencillo. Y nada, ¿qué quiere decir esto? El cero. Empezando por saber, no es algo que tengamos que rebuscar en ningún lado, que no existe el año cero. Existe el número cero. Existe. ¿Desde cuándo ha existido el número cero? Pero ya eso lo vamos a ver dentro de un rato porque no es que siempre ha existido este símbolo. eh, Todos los números son símbolos inventados, ¿no? Arbitrariamente, y se le ha asignado una especie de semántica, de significado. Y obviamente arroja un sentido que se puede combinar con otro símbolo y adquiere un sentido más compuesto y así con otro y otro y se va sofisticando, se va de alguna manera haciendo más complejo. Entonces existe el cero, existe. ¿Desde cuándo ha existido? ¿Quién inventó el cero? Nosotros sabemos, y si no, este es un buen momento de saber que el cero, así como los otros números, y así como todo en la vida, la verdad, eh, no siempre ha existido. Tiene un origen. ¿Sí? El origen del cero, ¿cuál es? Vamos a ver. Y uno diría por ahí, bueno, pero el cero es un origen en sí mismo. Es un origen. No, no es un origen en sí mismo. El número cero se remonta a miles de años. Qué cosa tan específica, ¿no? Miles de años atrás. Y se encuentra en varias culturas como la babilónica, la maya y la india. Una cuestión específica del año 3, un poquito más específica, por lo menos me están dando un siglo 3, no año 3, siglo 3 antes de Cristo. Cuidado con eso, antes de Cristo. Los babilonios usaban un sistema numérico en base 60, que no tenía un elemento que diferenciara números como 68 de 608 o 6008. Y para evitar confusiones, alrededor del 400 antes de Cristo comenzaron a usar dos cuñas en el lugar donde hoy se coloca el cero. Así que le ponían unas cuñas ahí atravesadas los en el lugar donde corresponde el cero hoy, ¿no? Ok, los mayas, el cero significaba ausencia para los mayas y representaba una caracola. Ponían una caracola ahí, un objeto ahí, un rostro preocupado o un hombre tatuado. Eso, si examinamos esa nomenclatura, esos signos de los mayas, hay buenas razones para pensar y hay gente, filólogos, arqueólogos, antropólogos, que obviamente se encargaron de estudiar esto. Los mayas representaban el cero con una caracola, un rostro preocupado o un hombre tatuado. Y eso significaba para ellos ausencia. Y otro dato que tengo por aquí, del siglo, este sí es un poco más nuevo, si se quiere, del siglo IX, cuando el matemático, y aquí nos remontamos a la India, Bhagavata identificó el cero como un número con valor nulo, resultado de restar un número a sí mismo. Ajá. Y esto se parece mucho más a lo que conocemos nosotros. Un momento. He estado resfriado en estos días.
No sé por qué, porque aquí el sol que está haciendo es bárbaro. Un sol, pero como nunca. Y se debe a que en el Ecuador, en la línea ecuatorial donde está este país, el sol pega de manera perpendicular directamente en ciertas épocas del año por estar en el medio del mundo. ¿Sí? Ecuador está en la línea ecuatorial, en pleno centro de la mitad del medio. Sigo aquí con los indios de la India, especialmente Brahmagupta. Identificó el cero como un número de valor nulo, como les decía. Él es lo que conocemos ahora, yo creo que con más prevalencia, ¿no? Se me está enredando la lengua también, así que paciencia, poco a poco, está funcionando. Entonces el cero para los indios era un uno menos uno, por ejemplo, cero. Lo que conocemos ahora con mayor prevalencia, como les decía. Es un número restado por sí mismo va a dar un vacío o un nulo. Los indios llamaban a este concepto chunya, que significa ausencia de algo o vacío. Y para los árabes, aquí para ir soltando otra data, cero proviene del árabe sirf, que también es la raíz de la palabra cifr o cifra en español, ¿no? Los árabes fueron los que introdujeron el cero en Europa y con la nomenclatura o el símbolo tal cual como lo conocemos hoy. Así que el cero fue introducido en el sistema numérico decimal y se utilizó el cero para representar un valor, bien sea vacío, nulo, ausente, para no enredarse con cifras superiores, que era lo que pensaron al menos los babilonios en el siglo III a.C., que pudiéramos decir que es la data más amplia atrás en la historia que tenemos, que se remonta, según lo que leí al principio, ¿verdad? Que es un dato súper nada específico. Remonta a miles de años atrás. Bueno, ya sabemos, babilonios, mayas, indios, árabes. Y ellos a su vez lo introdujeron en Occidente, en Europa. Y es la nomenclatura ahora conocida. Por ahí hay unos, sí, unos símbolos que ya le voy a pasar por ahí esos numeritos, esas imágenes. Aquí las estoy viendo. Ajá. Que tiene que ver con el sistema numérico de los incas y el cero típico de cómo nos ha llegado hasta lo que conocemos hoy. Pero bueno, sí, estoy valiéndome de un artículo de National Geographic, en parte, ¿no? En parte. ChatGPT, GPT. Bueno, también, también. Pero sobre todo con el artículo este de National Geographic. National Geographic. Eh, el origen del número cero, el misterio detrás de la cifra esencial, ¿no? Cero, un símbolo que a simple vista podría resultar de lo más común e incluso insignificante. En realidad es una pieza esencial del rompecabezas matemático. Se trata de una cifra que, tanto como haciendo compañía de otro número como de forma independiente, ha permitido explicar y ayudar a comprender el mundo que nos rodea. Sin embargo, ¿sabes que el origen del cero ha sido una completa intriga hasta el siglo XX? Entonces, ahí se va desarrollando el artículo. Primero, empezando por escribirlo como un número posicional, en la numeración posicional, que era lo que hicieron los babilonios. Dependiendo de dónde esté el cero,
Entonces es una representación distinta. Los números posicionales, para quienes nos escuchan, los números decimales, ¿no? Decenas, centenas, centenas, decenas de mil, centenas de mil, y así sucesivamente. Y esto va a ser en dependencia de dónde va el cero, de en qué posición está colocado el cero. Si es un cero a la izquierda, esto es porque no vale, pero al mismo tiempo esa posición que tiene a la izquierda, y dependiendo de cuántos ceros estén a la izquierda, debe significar, en dependencia de eso, un número decimal, ¿no? Y también tiene una razón de ser súper interesante en nuestra numeración actual. Y son dígitos que, nada, van a ser importantes señalarlos. Aquí estoy viendo lo del sistema babilónico y maya, que ya les mencioné, ¿sí? Y, y lo de las cuñas que les dije, que usaban los babilonios. Y lo de la cara de un hombre triste, un hombre tatuado, y, y esto que les decía antes, que usaban los mayas. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a dejar esto hasta aquí. Bueno, sin hablar de las caracolas que también los mayas usaban. Vamos a continuar diciendo, dejando por un lado eso que sirve de introducción, muy larga por cierto, considero yo, pero el cero es un número común hoy en día, pero nunca, les decía, nunca es que nada, nunca es que eh, es una posición que cobra, pero al mismo tiempo no tiene significado. ¿Acaso el cero? El cero es nada, el cero es algo, el cero es algo definitivamente. Es más, ¿existe la nada? Esto es una cuestión que se puede poner más filosófica y existencial. Por ejemplo, que les decía al principio. ¿Existe el número cero? Sí, pero te puedes cuestionar en función a por qué no existe el año cero, por qué no existe el mes cero, por qué no existe el día cero, por qué no existe el ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La semana cero. Y así. Porque si hablamos de tiempo, el cero, si usted observa una regla o una cinta métrica, un flexímetro, un metro, como quiera que lo llamen, una escuadra. Yo no tengo una por aquí cerca, pero está claro de que, y quizás pueda dejar eso por aquí en un dibujo referencial. Está claro que empieza por una rayita y siguiendo el sistema decimal, que es el que usamos ahora, ya no usamos el sistema de 60, ¿no? Que usaban los babilonios, quedó en desuso hace bastante tiempo. Aunque es interesante ese sistema en función a cómo funciona nuestro reloj, el reloj de la hora típico, ¿no? Bueno, pero eso lo veremos en otro capítulo, en otro episodio. Sigamos con el hecho de el pensar, imaginarnos, traer aquí a la imaginación la regla, y si la tiene en la mano, mejor todavía, puede ver que hay rayita, 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 10 rayitas, y empieza, ¿qué empieza? El uno, ¿sí? Pero viene de dónde? De un cero, de un cero. La regla, la escuadra, el flexímetro, el metro, la cinta métrica, definitivamente tiene el cero, porque para llegar a 10, entonces hace falta ese cero, ¿sí? Cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Son cuántos dígitos allí?
son 10 dígitos, incluido el 0. Alguien pudiera decir, bueno, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, pero el último número que estás contando es un 1 con un 0. De modo que está repetido, ¿qué número allí? El 1. Entonces queda 9. Y ese 0 que está allí lo rodamos al fondo y, y bueno, estaríamos contando con 10 dígitos. No sé si esto se explica lo suficientemente bien. Fácil. Vea una regla, un flexímetro, un metro, una cinta métrica, como lo quieras llamar. Cualquier sistema de medición científico está teniendo en cuenta el 0. ¿Por qué? Porque a nivel del calendario, sí es verdad que no se toma en cuenta el año 0 por convención, ¿sí? Ni siquiera el calendario juliano ni el gregoriano, en ninguno de los dos. Aquí yo había hecho un estudio previo, aunque esto siempre me ha llamado la atención, ¿no? Siempre me ha llamado la atención, porque no existe, por ejemplo, el año 0, ¿no? Y todas estas cosas son interesantes. Aquí yo tengo unas noticas, ¿sí? Creo que si no lo tengo muy lejos por aquí, sí que lo voy a doblar. Si no, voy a seguir adelante. Porque tengo otras ideas por allí. Tengo otras ideas. Ajá. Este argumento sobre el año 0 y por qué su inexistencia. No existe en el calendario gregoriano, ya les decía, ni tampoco en el juliano. El año 1 antes de Cristo parece que inmediatamente, ¿no? Inmediatamente en nuestro calendario que es nuestro calendario actual es el juliano, mejor dicho, ¿sí? El de Julio César. El gregoriano, que fue a partir de el promovido por el Papa en el año 1582. Aquí estoy encontrando esta data no menos interesante, ¿no? En el siglo, ¿qué? Eso fue en el siglo XV, siglo XVI, por allí. Entonces el juliano eh, entró en vigor en el 45 antes de Cristo. El juliano. Así que nuestro calendario es el gregoriano, ¿sí? En cualquier caso, ningún calendario civil en el mundo ha usado el año 0. Eso no existe. El sistema del calendario astronómico, eh, allí sí que se usa el año 0. Se basa en la clásica del calendario gregoriano, pero adapta el sistema de numeración de enteros y sí que tiene el año 0. Y los años anteriores a él se designan como números negativos. Entonces en la ciencia, en la física, según este calendario astronómico, sí tiene el año 0. Sí lo tiene, ya les decía. Ya les decía que los astrónomos introdujeron el año 0 para normalizar la cronología atendiendo a sus propios criterios. El calendario que lo utiliza se llama calendario juliano proléctico. Esta decisión implica un desfase de los años anteriores. El primer año antes de Cristo corresponde al año 0, porque después del 31-12 del 1 antes de Cristo pasa directamente al 1-1-1 después de Cristo. No sé si logran entender esto. Yo tuve que leerlo varias veces para asimilarlo, pero ya les voy a decir. Ya les voy a decir. O sea, termina el 31 de diciembre del año 1, imagínense. 31 de diciembre del año 1. ¿Y qué sigue? 1 de enero del año 1. Se acabó. O sea, pasa directamente a el
31 de diciembre, si lo queremos poner de esa manera, del año 1 antes de Cristo, y ahí termina ese ciclo, ¿verdad? De antes de Cristo, para ahora empezar con el calendario que conocemos ahora, que es después de Cristo, y sería directamente el 111, primero de enero del año 1 antes de Cristo, no, después de Cristo. Es como si yo contara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y pasara directo haciendo como un reseteo al empezar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero estoy empezando no porque es el año cero o porque ahí empieza la historia, sino más bien porque ahí se rompe la historia. Se rompe la historia y se pone como referencia al hecho del nacimiento de Cristo, personaje no solamente religioso como lo quieren tomar nada más ciertas instituciones, ¿no? Religioso, místico, sino que además Jesús, Jesús Cristo, eh, es un personaje histórico, existió y tanto así que rompió el año o la forma de contar los años, el tiempo, para tener un concepto más amplio. Esto yo no me lo estoy inventando, esto es así, tal cual, y es un consenso que se llegó. Ya sabemos que por autoridad, ¿no? Por ejemplo, en el gregoriano, que es el que rige hasta el día de hoy, desde el siglo XVI, fue una cuestión impuesta por la iglesia imperante, que ellos tenían el dominio o el monopolio del conocimiento y así ha quedado hasta el día de hoy. Es actualmente el calendario oficialmente usado en todo el mundo, en todo el mundo occidental. El calendario chino tiene otras connotaciones, me parece, me parece. De hecho, ellos no terminan el año como nosotros de este lado del mundo, de Occidente o países occidentalizados. En fin, porque Juliano, él sí que introdujo un calendario también por poder. Como pueden ver, esto siempre tiene que ver con las relaciones del poder. Quien fija las normas de lo que se va a decir en adelante es quien tiene el poder, ¿no? Bien sea que seas un, un eclesiástico como un papa o una institución como la Iglesia Católica dominante en otrora con mucha más fuerza todavía, o un emperador como Julio César, quien en su momento en el año 46, esto sí, antes de Cristo, resultó que él impulsó una reforma del calendario usado en Roma y entró en vigor desde el 45 antes de Cristo, una vez más, poco antes de la conquista romana de Egipto, ahí para tener una referencia, era el calendario predominante en el mundo romano y posteriormente en la mayor parte de Europa. O sea que hasta cierto momento el calendario juliano tuvo una muy aceptada eh, concesión, valoración por decreto, por imposición, pero después por costumbre, ¿no? Por eso es que se pone como referencia a Julio César. Ya basta decir cómo Roma influyó en toda la cultura. eh, Ellos respetaron la cultura de cada sitio conquistado hasta cierto grado, pero sin que esto eh, impidiera que demostraran y influyeran en esa cultura con la suya, con la romana clásica,
como hoy pudiéramos decir, en aquel momento era la cuestión imperial reinante que, bueno, decretaba y todas las provincias, regiones, eh, ¿cómo llamarlo? Colonias que tenían en su mapa, tenían por imperativo categórico, como diríamos ahora, usando una frase kantiana, tenían que cumplir esto. O sea, el calendario es así a partir del 45 a.C. Señores, levante la mano quien está conforme con esto. ¿Estás inconforme? Bueno, voy a ver qué haces, porque no va a prevalecer nada de lo que tú digas, sino lo que diga el imperio y el emperador. En cualquier caso, los años como los días, los siglos, no se cuentan desde cero, no se cuentan con números cardinales, sino se ordenan con números ordinales. Y eso quiere decir que comienza con el 1 y termina al infinito. Es una combinación que en el camino te vas a conseguir con el 0, ¿verdad? Por supuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya te consigues con el 0, pero no desde el principio, porque no existe el año 0. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 te vuelves a conseguir con el 0, porque es un sistema de posición decimal. Decimal viene de los babilonios que pusieron una cuña allí, una cuña allí para en el espacio donde hoy colocamos el 0, un sistema posicional. Entonces el número 0 no tiene una especie de base referente origen. No existe, por lo menos no existió en el calendario juliano, ni tampoco existe en nuestro calendario actual, si es que le quieres llamar a eso actual, porque es del siglo XVI, el calendario gregoriano, que es la concesión que al menos sigue en vigor en Occidente, con algunos ajustes muy mínimos, pero nada diferente a lo que ya Gregorio, el amigo Gregorio, chicos, el amigo ¿Gregorio qué? Gregorio XIII. ¿Quién era Gregorio XIII? Un papa, seguro era un papa. Sí, definitivamente. Definitivamente fue el papa número 226 de la Iglesia Católica del 1572 al 1585. Una data que le tengo aquí fresquita, que no es nada que no podamos buscar por allí en otros medios más o menos serios. Dicho todo esto, el año 0 no existe, no existe el siglo 0 tampoco. Y se lo imaginen, claro que lo podemos imaginar, pero no lo vamos a ver por allí. No existe tampoco el día 0. No, pero sí existe. El 0 es el inicio de todo. No, el inicio de todo es el 1, porque no es de forma cardinal, sino de forma ordinal que se concibe el calendario, al menos que no apeles al calendario astronómico que sí usa el siglo 0 y seguramente también el año 0, sobre todo el año 0, sobre todo el año 0. Bien, bien, el calendario gregoriano proléctico. Muy bien. Es habitual incluir un año 0, representar los años anteriores como negativos, ya que eso facilita el almacenamiento informático y cálculos del número del año
entre un año negativo y uno positivo. O sea que esto se utiliza en ese contexto. En ese contexto, ¿sí? Del calendario proléctico. Estos son estándares referente al calendario astronómico, consensos que han llegado en cuanto a la nomenclatura y signos, y por razones prácticas, casi siempre es puro pragmatismo, pura utilidad, que es lo más eh, solamente sofisticado porque nos queremos lucir y queremos parecer inteligentes, sino lo más práctico, ¿no? Por aquello de la navaja de Ockham, que en su momento tendría yo que hablar aquí de eso. La cuestión de la simplicidad o el principio de pansimonia, creo que se llama así. ¿Eh? Principio, ya lo vi, de pansimonia. Sí, parsimonia. Creo que no lo pronuncié tan mal. Yo dije pan, ¿verdad? Es parsimonia. También conocido como la navaja de Ockham, ya les decía, ¿no? Un principio metodológico que establece que la explicación más sencilla es la más probable, a menos que se demuestre lo contrario. Se utiliza en ciencia, en filosofía y para resolver problemas y tomar decisiones. Seguramente este fue el principio, sin lugar a duda, tomado en cuenta para establecer estas normas, estos estándares referentes a las nomenclaturas y signos de estos números que tienen que ver con el calendario gregoriano del 1582, por consenso, ¿sí? El calendario gregoriano proléctico, y también lo mismo aplicaría, básicamente el equivalente con ciertos agregados, que es el año cero, y números negativos, que por razones prácticas, una vez más, de simplificar por cuestiones de almacenamiento informático los cálculos. Así que llegamos al sistema de posicionamiento posicional. Llegamos también al sistema binario. ¿Qué es el sistema binario? El sistema binario tendría que ver con el 0 y el 1 también. ¿Por qué el sistema binario es importante? ¿Cuál fue el consenso? Porque podemos decirte que es la navaja de Ockham, el principio de parsimonia, lo que está envuelto allí también. El sistema binario, y si no fuera el caso, si no existiera, quiero decir, no existiera la informática, los ordenadores, tiene que ver con los transitores, que lo que hacen es esto. O están oscilando entre, si se quiere, para simplificación de entenderlo, entre apagar y prender, apagar y prender, apagar y prender, apagar y prender. Es decir, 0, apagado, prendido, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Apagar y prender, apagar y prender, apagar y prender. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos transitores que funcionan de esa manera? ¿Qué podemos hacer? Bueno, inteligentemente el sistema binario. ¿Qué es lo que hay? Ceros y unos. Ok, vamos a trabajar con eso. Se utiliza en informática para representar información mediante combinaciones de ceros y unos. Y en este sentido los ordenadores trabajan con este principio muy básico, pero que cuando se combinan se van sofisticando y se puede programar un lenguaje todavía más, si se quiere, complejo, que puede servir para más cosas. En los dispositivos electrónicos, la luz puede indicar si el dispositivo está encendido en estado 1, como les decía, o está apagado en estado 0. Entonces esto serviría para, bueno, establecer con esos valores mínimos, unidades mínimas, sin significado, igual que cualquier combinación que carece de significado si no está acompañado con otra cosa. Es decir,
si no hay una serie de significantes, no se tiende a una significación, por no decir que tiende al significado, que siempre queda pospuesto en una cadena infinita. Así que ahí las combinaciones pudieran ser, no voy a decir infinitas, pero sí al infinito. Esto lo dijeron ciertos matemáticos como Cantor, y aquí pudiéramos mencionar yo lo he mencionado aquí en otras ocasiones, pero aquí tengo una pequeña nota para que no se me olvide. Espero que no se me haya borrado, porque sí la tenía por aquí ya preparada. Estoy hablando de mi teléfono, de algunos principales representantes de la filosofía analítica, que para sus efectos es lo que aplica, ¿no? Esto es filosofía, esto es ciencia, no está disociado. Filosofía analítica tiene que ver con también el positivismo lógico. Y esto ya van a ver por qué. Esto es matemática. Esto es acaso tecnología y asociado a filosofía. Por supuesto que sí. El conocimiento tiene un eje transversal, y la matemática, dicho por ejemplo, ¿quién era este personaje sociólogo súper famoso llamado padre de la sociología? Quien dijo que la madre de las ciencias, lo mismo diría en su momento y a su modo, eh, eh, sí, estoy hablando de René Descartes, y hablando de que la matemática era una ciencia más rigurosa, y lo mismo diría, al menos yo lo dije aquí en algún momento, claro, Immanuel Kant pondría la ciencia y la matemática específicamente como una ciencia dura, una ciencia más rigurosa, no tanto metafísica, sino física, por aquello de que se basa en cuestiones concretas, empiristas, si lo quieren llamar de esa manera, y no está mal llamarlo así, ¿no? Porque tiene que ver con cuestiones sensoriales, aunque la matemática no es sensorial, porque no depende de que las cosas físicas se den. El triángulo va a seguir existiendo en independencia de que en la naturaleza encontremos un triángulo, ¿sí? Eh, Quiere decir que tiene más valor racional, ¿no? Atado a la imaginación, algo que puedes imaginar que trasciende a, lo sensorial, ¿sí? Porque si lo puedes imaginar, no necesariamente hay un equivalente ni mucho menos un correspondiente en la vida, eh, en la realidad, en la naturaleza, o por lo menos la naturaleza conocida, tal como pasa por el filtro nuestro, de modo que la naturaleza cognoscible, desde el punto de vista de nuestro alcance, que es muy limitado, no quiere decir de que sea todo lo que puede llegar a existir, que ya existe de hecho, en independencia de si yo lo conozca o no. Es decir, que yo lo puedo imaginar, capaz y no existe, o no está dentro del rango de lo que yo puedo imaginar, pero otra persona sí lo puede imaginar. Y cómo me lo transmite a mí, bien difícil, ¿no? Bien difícil transmitir lo que otro piensa. No, sí se puede transmitir por medio del lenguaje. Claro, pero muchas cosas se escapan. Eso nos diría matemáticos, filósofos, en relación a la lógica, la filosofía analítica en concreto. Aquí tengo los representantes, ahí me había quedado, que para que vean que esto del cero y el uno tiene representación actual. Ya les voy a retomar el tema rapidito. Esto no está disociado, justamente vino por eso. Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, que yo he hablado aquí bastante, Moore, eh, Karl Popper,
Saul Creeper, John Searle, Donald Davidson. Esto tiene que ver con la filosofía analítica y estos son representantes de ellos, digamos, los más destacados. ¿Y quién se inventó el sistema binario? Podemos pensar en Leibniz, en cuestión de la posibilidad de contar la teoría de los conjuntos. También podemos pensar en eso. Y vamos a ver aquí un poquito sobre la historia del número binario. Bueno, aquí dice que se le atribuye a un matemático de la India llamado Pingala las primeras representaciones de los números binarios. Se encuentran en una obra clásica de origen chino también, concretamente dentro de la obra filosófica de Hichin, publicada entre los años 1200 y 100 a.C. El sistema binario también, eh, conocido aquí en Occidente y documentado por primera vez, digamos, en la modernidad, en el siglo XVIII, aparece en manos del matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, ya les decía, que lo publicó en el 703, un artículo sobre la explicación del número binario. Concretamente explicaba cómo representar los números utilizados en cuestión, que son los números que estamos hablando, ¿no? El 0 y el 1. Y uno dirá, ¿por qué corresponden a un número binario el 0 y el 1? ¿Acaso no debería ser los números pares, verdad? Por ejemplo, el 1 y el 2. Okay, entonces saltamos al el 2 y el 4. El 4 y el 6. Son números que están en la escala o en el rango de los números pares. Pero los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11 y en adelante también se pueden ir al infinito, los números impares. Entonces, la representación de los números eh, en el calendario que usamos nosotros ahora, que es el gregoriano, no se tomó en cuenta, como ya les habíamos dicho, por concesión, eh, no se cuentan números cardinales, sino números ordinales. Los números cardinales no, así que el número 0, que forma parte de los números cardinales, en ese conjunto, no están incluidos allí, ¿sí? La teoría de los conjuntos vale la pena revisarla porque, por ejemplo, creo que sí les hablé de George Cantor, o Cantor, conocido como un matemático muy especializado en la teoría de los conjuntos, que es la base de la matemática moderna, incluida también de los primeros que, al menos en Occidente, estableció las herramientas 1, 2, 3, 4, 5, que las consideró distintas al 2, 3, 4. Ambos tienen cardinalidad y forman parte, ¿sí?, de los números cardinales entonces, ¿no? Del conjunto de los números cardinales. Muy bien. Entonces aquí vemos un poquito sobre eso. Eso fue en el año 1891. Así que estamos hablando eh, argumento diagonal, eh, donde habló y demostró el conjunto infinito más grande que corresponde a los números naturales. Entonces existen los números ordinales, que son justamente de donde están tomados en cuenta en el calendario gregoriano los números, y por este ordenamiento precisamente, por estar ordenado, tomando en cuenta los números eh, ordinales y no los cardinales, entonces no toman en cuenta el cero, ¿sí?
No sé si esto enredó más. Voy a poner algunas imágenes por aquí y algunas cuestiones gráficas para entenderlo. Yo mismo tuve que leerlo varias veces y aquí tengo todavía las notas para, para que no divagar en el intento, entendiendo de que yo no soy filósofo analítico ni matemático, aunque sí conozco estos temas y me interesan. Pero aquí lo que es interesante saber es que ya lejos de toda esta teoría, aunque muy nutrido por ella, ¿no? Así que ni tan lejos, ¿no? Muy nutrido por esta teoría, hay que decir que el año cero no existe, ¿sí? Pero si tú te remontas atrás y atrás y atrás y atrás y atrás, te vas a conseguir al año uno y es cuando empezamos a contar desde Cristo, personaje histórico conocido. Si usted no cree en eso, bueno, pero eso es negar la historia. Cristo fue un personaje icónico, conocido, que dividió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Pero después de Cristo, que es en adelante, cuando existe Cristo, sigue existiendo Cristo. ¿Existió Cristo antes de venir a la tierra? ¿Y de dónde vino Cristo? Nació, creció, se desarrolló, no vivió tanto, unos 33 años según narra la historia, y murió de una manera muy cruel. Dice que al tercer día de su muerte fue resucitado y después ascendió al cielo. Esta historia es occidental. ¿Qué tan real es esta historia? Partiendo del hecho de que Jesucristo efectivamente existió y es un personaje histórico que nuestro calendario actual es verdad que no registra el año cero, pero eso tiene que ver con convenios establecidos por Gregorio y su gente y los que imponían las reglas del juego, de los signos, de los significados, del lenguaje, que era esta gente que dominaba en ese entonces, ¿no? En ese entonces, que bueno, era, era esta gente, empezando por Julio César y calendario juliano, que fue el que encontró Cristo, ¿verdad? En sus días. Y el calendario gregoriano desde el siglo XVI, que no dista mucho del otro juliano, ¿no? Pero que es el que tenemos ahora mismo actualizado. El calendario gregoriano, que tampoco incluye el cero. Ya esto lo he dicho demasiadas veces. Entonces contamos del uno, empezando por la existencia de Cristo, personaje histórico en sus días. Y uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Me estoy pasando por todos los números naturales, algunos dirían ordinales, pero forman parte del conjunto de los naturales. Eso nos diría Cantor, ¿verdad? Ya les dije, ya les hablé de Cantor, así que no me voy a extasiar en eso otra vez, ¿no? George Cantor es desde el 1874, ya se los comenté. Lo que no les dije es que era ruso, ¿no? No era inglés, no era francés, no era latinoamericano, mucho menos. Ojalá. Latinoamérica tiene lo suyo con los mayas, con los aztecas, ya se los conté. Pero bueno, estoy hablando de la teoría de los conjuntos de Cantor. Bueno, en fin, el caso está en que está allí en el conjunto de los naturales, que es el conjunto más amplio de los números, y en el conjunto de los ordinales, que no incluye el cero. No incluye el cero, señores, no empieza por cero el año, y ya contamos hasta 100, primer siglo, siglo I.
Siglo I dejado atrás. Empieza el siglo II. ¿Cómo empieza el siglo II? 101, 102, 103, 104, 105 hasta el 200. ¿Cuándo empieza el siglo III? 201, 202, 203, 204, 205. ¿Cuándo empieza el siglo IV? 301, 302. Ya entendieron la idea, ¿verdad? Ya entendieron la idea. Hoy estamos en el siglo ¿qué? 21. ¿Porque empezó cuándo? 2001. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 2025 quiere decir siglo XXI. 2 décadas y 5 años, que es lo que ha transcurrido del siglo XXI. Han pasado, se puede decir ya, 25 años desde el 2000. Así que quien nació en el 2000, en el millennium, cuando estábamos contando después de Cristo, una vez más, después de Cristo, 2000 años con 25 añitos más, quiere decir siglo XXI, año 2025, 1 de enero, es cuando se cumple a las 12 de la noche, cuando comienza, según nuestro calendario gregoriano, el mes de enero. El mes de enero, señores, se cumple un ciclo más. Eso tiene que ver, que no lo he dicho aquí y tampoco me voy a extender tanto en eso, con la rotación, ¿no? Y la traslación de nuestro planeta en el sistema solar y su recorrido en una órbita elíptica alrededor del Sol, más o menos alrededor, ¿no? Si estás en la periferia o si estás en la afelia, creo que se llama periferia y afelia, ¿sí? Que si estás más cerca o lejos del Sol, dependiendo de eso. Sí, así se llama. Eh, yo no me quiero quedar con esto, ¿vale? No me quiero. Por eso que lo voy a poner aquí para poner una imagen. ¿Mm? Ujú. De los cuerpos celestes, incluido el nuestro. Que por cierto, nosotros no somos el único planeta que existe. Ahora, eh, lo que sí está claro es que somos el único planeta con vida inteligente. ¿Qué tan inteligentes somos? Cuestionable. Cuestionable, señores. Aquí está. Sí, 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 sí. Entonces, en fin, ya no me voy a detener más aquí. Lo que quería concluir es que el 0 y el 1 es un número interesante. Seguir haciéndolo en la medida de que nosotros sigamos poniéndole el valor representado por consenso, que a ti no te preguntaron, apréndete eso. La teoría de los conjuntos, todas estas cuestiones históricas que ocurrieron en un momento pasado, en otrora, hace bastante, que se fueron acumulando en el tiempo, sencillamente tenemos que aprenderlas, ¿sí? Y ya están documentadas porque lo que se quiere es que se perpetúen a la posteridad. Ese es el sistema que hay, señores, ese es el sistema numérico, esa es la forma que contamos el tiempo. Según la cronología, en algún momento lo hicieron los griegos en su forma y a su manera, pero no es tan distinto, porque en todo caso es algo humano. Estas ganas de contar, de contar, de contar, de contar, y de todas maneras es una conciencia, una apercepción, una autoconciencia de lo finito que somos, de lo poco que duramos. Porque hay algo pudiendo no haber nada.
Pregunta que diría Wittgenstein no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ninguna validez esa pregunta, no produce nada. Porque hay algo pudiendo no haber nada. Cállese la boca, no diga eso. Hable otras cosas más positivas. Porque esto es existencialismo puro. La nada. La nada. El cero es nada. No, el cero es algo. El cero a la izquierda es nada. Cuando usted le dice, mira, tú eres un cero a la izquierda, le están diciendo que usted no es nada. Un don nadie. Eso es un insulto. Nadie quiere no ser nada. Nadie quiere ser eso de la nada. Porque incluso un espacio vacío, ¿el vacío existe? Pregunta intrincada. Alguien diría, sí existe, un lienzo en blanco. Claro, pero es un lienzo, así que sí existe. Si no existiera nada, sencillamente, si no existe el lienzo, por ejemplo, tú no puedes hacer justamente nada. Hay que empezar de cero, dicen las canciones por allí. Empecemos de cero. Claro, pero cero es algo, ¿sí? Es un inicio. Y un inicio siempre parte de algo. Por eso es que existe esta cuestión muy controvertida de el, eh, un espacio, el espacio-tiempo, que se reduce en una cuestión tan infinitesimal, diría eh, Einstein, diría también en otrora, encontrando esta cuestión que hay en las matices antes de llegar al cero. ¿Cuántas veces puedes dividir un número? La paradoja de Zenón, eh, el, la reducción al absurdo. Aquí me quedé pegado, suelo quedarme pegado, pero sigo adelante, eso sí. Es mejor decir algo que no decir nada, o a veces es mejor quedarse callado. Mira, es mejor que no digas nada. Eso también es otra cuestión. Es mejor cero. ¿Y ese cero acaso no representa algo? Por supuesto. Y si está a la izquierda, también, porque tiene que ver con los infinitesimales, como les decía. Eh, no lo nombré, pero es necesario en este momento. Sí lo nombré hace poquito, ¿no? Eh, eh, Ludwig, eh, oye, se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre otra vez. Ya me lo voy a recordar. Que se debatió el cálculo infinitesimal con Newton. Leibniz. Así se llama. Leibniz. Entonces, ¿por qué estos recuerdos están allí? Porque en algún momento yo les puse. Yo lo puse allí. Así que yo puedo rebuscar y encontrarlo. Pero si ahí no hubiese nada, yo puedo pensar y pensar y va a decir, mire Michael, mi disco duro, por así decirlo, va a decir, eso no está, señor, esa información no la tenemos, no la podemos procesar, la buscamos pero no está. Entonces, claro, yo tengo que pensar, pero si ahí no hay nada, habrá otras cosas, no, nunca se trata de nada. Por eso es que eso de la tabula rasa de John Locke no caló, porque incluso la concepción de un bebecito parte de ciertos presupuestos, ¿no? De lo que llaman prerequisitos para obtener aprendizaje, incluida una lengua que es súper sofisticado, ¿no? Empezando de menos a más, es verdad que tiene que ver con lo empírico, pero partes de algo, partes de una razón, de un dispositivo de adquisición del lenguaje, una gramática generativa, nos diría Chomsky. De modo que ni siquiera se puede decir que es una tabula rasa, un lienzo en blanco. Es un lienzo con cierta predisposición a adquirir un aprendizaje, una lengua, rodeado de la experiencia, por supuesto, que va a favorecer y va a inclinar
no digamos determinar, pero va a condicionar por aquello de la zona del desarrollo próximo de Vygotsky, de modo que tampoco se parte nunca de cero, se parte de condiciones previas, prerequisitos de un dispositivo de adquisición del lenguaje, de una disposición innata, el innatismo frente al empirismo, ¿no? Que bueno, sigue siendo una cuestión, yo diría que no tanto debatible, sino que conviven y las dos son necesarias, distintas formas o complementarias, sin lugar a dudas, para la adquisición de un aprendizaje, incluida una lengua. Entonces vas de menos a más, igual que las computadoras que al principio no eran tan sofisticadas y ahora tienen, hace poco se le condecoró con el premio Nobel de Física a personas que contribuyeron y finalmente consolidaron la invención de lo que conocemos ahora como redes neuronales. Así que la computadora, los ordenadores, el sistema computacional de nuestros días ha llegado a tal grado que parece una inteligencia paralela, una IA, inteligencia artificial. Y eso, por supuesto, tiene que ver con, al principio, ceros y unos, pero ¿qué tan al principio? ¿Qué tan al principio? ¿Acaso no hay algo más? El principiante de cualquier invento, para poder hacer algo, sea cualquier cosa que sea, primero tiene que ser pensado. Pero ¿quién pensó primero? Digamos, ¿quién es el uno por excelencia? ¿Cómo empezó todo? Aquí era que le decía que me había quedado, y sin completar la idea, de aquella cuestión que los científicos, incluido Einstein, Leibniz, y todavía en esta era moderna se discute y se trata de indagar, de investigar qué hay más allá. Porque lo cierto es que hay más cosas y hay tantas de las que no entendemos, que queremos entender, y aquellas que ni siquiera sabemos que están dentro de un campo de acción siquiera cognoscible, o sea, no está en nuestro rango de cosas que podemos conocer, que no es lo mismo a decir que estas cosas, llámese cosas, existen en algún lugar. De alguna manera, la limitación es nuestra, nuestros límites, ¿sí? Nuestros sentidos, el filtro de los que podemos conocer que pasa por nosotros. Pienso, luego existo. Ok, quiere decir que las cosas primero tienen que ser pensadas, luego, no digamos, a ser creadas, construidas, diseñadas, pero pasaron primero por una mente inteligente, sin lugar a dudas, que, o por lo menos consciente, que se percata de estas cosas y las posibilidades de combinarlas y las posibilidades de que eh, creen y diseñen y establezcan comparaciones y vean en ello relaciones que pudieran llevar a ideas más complejas. David Hume hablaba por ahí de eso, ¿no? De una impresión primero, luego una idea que se va conformando. Lo que nos decía David Hume con esto es que era al revés, ¿no? Primero tienes la impresión, luego la idea. Esto es empirismo radical. Lo que nos diría, y ahí para ir concluyendo, lo que nos diría René Descartes es que primero pienso, luego existo. O sea, pienso, luego existo. David Hume diría, la impresión viene. O sea, primero esto, impresión, algo que existe, que yo lo puedo ver, algo que está allí, y luego viene la idea de ese algo que yo tengo, que otra persona puede ver y tener otra idea, más o menos podemos coincidir en lo mismo, quién sabe, a lo mejor no. Viene otra persona y tiene una idea
que a lo mejor partiendo de lo mismo, tengo un constructo de ideas distintas. Entonces esto empieza a caer en el terreno del perspectivismo y se pone más sofisticado todavía. Nos diría, por ejemplo, Husserl, Husserl, con la fenomenología, de que la esencia, eso de yo soy el sujeto y esto es el objeto, y la esencia del objeto yo la puedo descubrir. Qué pretensión, ¿verdad? Yo descubrir la esencia de este objeto, de conocerlo a plenitud. ¿Qué tanto o qué tan suficiente yo puedo conocer este objeto a plenitud? Partiendo de cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y yo en ese tiempo puedo indagar, indagar, indagar y no termino de conocer, no termino de vivir lo suficiente para ver todo lo que quisiera, ni todo lo que hay, ni mucho menos entenderlo, empezando con que ni siquiera puedo acercarme, no me va a alcanzar la vida para ver esas impresiones y después tener ideas de ellas, no me va a alcanzar, ni siquiera mi memoria y mi capacidad me va a alcanzar. Entonces debo considerar, a la vez que estoy contando, evidentemente me doy cuenta, porque estoy consciente de tal cosa, de mis límites, entendiendo de que esto va al infinito y yo soy finito, de modo que pienso en eso y reflexiono, ¿por qué yo no soy infinito? ¿Por qué yo no puedo seguir contando? Ya contará otro por mí, ya tendré que pasar eh, el testigo. Y como decía Levinas, hay que ser infinitamente responsable. Otro, porque como especie humana vamos a seguir estando aquí. Eso parece ser que va a seguir siendo el caso, aún y muy a pesar de que yo no esté, porque Leibniz, Newton y toda esta gente pasada, eh, Julio César, y si nos vamos más allá y más allá, todos los que vivieron en el siglo primero y más atrás, toda esta gente ya no existe. Yo siempre reflexiono en eso. Pero su legado, por así decirlo, lo que ellos dijeron e hicieron, bueno, quedó registrado en la historia. ¿Qué tanto? Ahí yo todavía me cuestiono eso, ¿no? ¿Qué tanto de eso que se registró no está viciado por el lenguaje? No está contaminado por tantas cosas. ¿Qué tan cierto es esos actos heroicos o esas historias, quizás siempre, siempre, no quizás, siempre con una intencionalidad de enaltecer a alguien o de rebajar a alguien o de promover un status quo, y siempre dominado por las relaciones de poder, que justamente eso es el lenguaje, ¿no? Entonces, año cero, eso no existe, señores, lo siento, pero en adelante quedarán muchos años y esperemos bueno, que lo aprovechemos lo mejor posible, entendiendo lo limitado de nuestra vida. Aprovechar lo mejor posible, ¿qué significa? Léase por ahí en la Gaia Ciencia esta cuestión que habló, por ejemplo, eh, Nietzsche, de el eterno retorno. Yo no sé si yo tengo por aquí un video de eso, pero hasta ahí lo dejo. 0 y 1. Bueno, chao, chao.